Amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde comparto vídeos de motivación de limpieza, trucos, decoración y rutinas en el hogar. Espero que aquí os sintáis como en casa y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina de noche, todo lo que hago antes de irme a dormir para dejar la casa limpia y recogida para el día siguiente. Y es que, seamos sinceros, limpiar por la noche ya da bastante pereza de por sí. Después de todo el día estamos cansados, con ganas de descansar y de desconectar un rato, y si encima hace este calor, pues todavía cuesta mucho más ponerse a recoger y a limpiar. Pero os prometo que merece la pena. Dedicar unos minutos a dejar la casa en orden hace que a la mañana siguiente todo sea mucho mejor, así que espero que este vídeo os motive a hacer lo mismo y que os dé ese empujoncito que a veces todos necesitamos. Life is a winding road. Voy a empezar preparando la cena porque creo que siempre viene bien dar ideas de recetas, sobre todo si son fáciles, rápidas y están ricas. Hoy voy a preparar una ensalada de sandía que, además de estar deliciosa, es súper refrescante y ahora con el calor sienta de maravilla. No sé vosotros, pero yo en verano tiro mucho de ensaladas porque es lo que mejor me sienta y con el calor no me apetece mucho ponerme a cocinar. Y de verdad que esta receta no puede ser más sencilla. Solo lleva sandía, queso feta y hojas de menta. Lo primero es cortar la sandía en dados. Podéis hacerlos del tamaño que más os guste. A mí personalmente me gusta que no sean demasiado grandes, y en cuanto a la cantidad, eso ya depende de los que vayáis a comer. Yo prefiero preparar solo la que voy a utilizar en ese momento para que no se estropee en la nevera. Por supuesto, siempre tengo a mis pequeñas esperando su trocito de sandía, les encanta y además es una fruta muy refrescante para ellas, así que siempre les doy un poquito. Después cortamos el queso feta en dados más o menos del mismo tamaño que la sandía, aunque si lo preferís también podéis desmenuzarlo con las manos para que quede más integrado en la ensalada. Eso ya va totalmente al gusto. Lo añadimos al bol y para terminar picamos unas hojas de menta. Yo prefiero cortarlas para que no queden tan grandes, pero también podéis ponerlas enteras si os gusta más. Y ya estaría lista. A mí normalmente también me gusta añadir unas nueces picadas porque le dan un toque crujiente que me encanta, pero esta vez no tenía. Aún así, esta ensalada admite un montón de ingredientes. Podéis añadir pepino, tomate o incluso cualquier otro ingrediente que os guste. Esta sería la receta base y a partir de ahí podéis adaptarla completamente a vuestro gusto, pero así tal cual está buenísima. Y ahora solo queda aliñarla. A mí me gusta añadirle el zumo de un limón, una pizca de sal y justo en el momento de servirla un chorrito de aceite de oliva. Pero como siempre podéis adaptarla a vuestro gusto. También queda muy rica con una vinagreta casera o con un poquito de crema de vinagre balsámico de Módena. Y para que la cena sea un poquito más completa y tenga un mayor aporte de proteínas, porque la ensalada solo lleva el queso, también voy a hacer una tortilla francesa, que es algo fácil y rápido. Diva pidiéndonos comida mientras cenamos. Estoy muy contenta porque estos días ha estado un poquito pachucha, pero por suerte ella está mucho más animada y, como podéis ver, también ha recuperado el apetito. Estoy intentando cenar antes porque estaba cenando muy tarde y no sé si esto solo me pasa a mí, pero estar cenando y que fuera haya tanta luz me hace un poco de cortocircuito, no sé. Me gusta cenar de noche y ahora a las 9 de la noche es súper de día. Sé que a mucha gente le gusta esto, pero no sé, opinión impopular. Yo prefiero que oscurezca un poco antes, no tan pronto como a las 6 de la tarde, pero a las 9 pues que ya sea un poquito oscuro, porque siento que mi cuerpo ya empieza a estar en modo descanso y que haya tanta luz fuera pues me descoloca un poco. Even if the sky is falling down.
Y ahora después de cenar me preparo una infusión y la dejo enfriar un poquito porque con este calor cualquiera se la toma recién hecha. Y ya empiezo con mi rutina de noche, que es muy sencilla, no me lleva mucho tiempo, yo creo que en unos 30 minutos lo tengo todo listo. Lo primero que hago es recoger todo lo que está fuera de su lugar. Intento que sea lo mínimo posible porque al final lo ideal es guardar cada cosa después de usarla, pero siempre quedan por ahí un cargador, un mando, un libro o cualquier otra cosa. Así que doy una vuelta rápida, sobre todo por el salón, que es lo que más se desordena durante el día. Después empiezo por el salón. Coloco bien los cojines, doblo la manta y dejo el sofá bien arreglado. De verdad que solo con hacer esto, el salón cambia por completo. Es como cuando haces la cama en el dormitorio, es un gesto que apenas lleva un minuto, pero hace que todo se vea mucho más limpio y ordenado. Después limpio la mesa donde acabamos de cenar. Nosotros solemos cenar aquí, en la mesa del centro del salón, porque al ser solo dos nos resulta mucho más cómodo. Sé que a algunas personas les parece raro. No sé si es porque en otros países no hay tanta costumbre de cenar en una mesa así, pero yo creo que aquí en España mucha gente lo hace, sobre todo las personas que viven solas o las parejas que no tienen hijos. Pero bueno, al final, como siempre digo, cada uno en su casa tiene que hacer lo que más le guste y lo que le resulte más cómodo. Y esta mesa de cristal me lleva por el camino de la amargura porque se ensucia con mirarla. Tengo la sensación de que me paso la vida limpiándola, pero también es verdad que cuando está limpia queda muy bonita. Y aquí en el salón poco más. Como veis, no hago una limpieza profunda todas las noches. Son pequeños hábitos que me ayudan a mantener la casa recogida sin tener que dedicarle demasiado tiempo. Y ahora sigo con la cocina. No había ensuciado demasiado preparando la cena, cosa que se agradece, pero soy incapaz de dejarla tal cual. Así que me pongo manos a la obra, recojo todo lo que ha quedado sobre la encimera y cargo el lavavajillas. Siempre me gusta dejarlo programado por la noche para que cuando me levante al día siguiente esté todo limpio y listo para volver a empezar con la rutina. Porque seamos sinceros, las tareas del hogar son una rueda que nunca termina. Cuando acabas una cosa ya hay otra esperando. Para mí esta es la mejor forma de empezar el día. Si me levanto y ya tengo tareas pendientes, siento que voy con retraso desde primera hora. Pero como siempre digo, no todos funcionamos de la misma manera. Hay personas que prefieren recoger la cocina por la mañana porque les resulta más cómodo y me parece igual de válido. Al final cada uno tiene que encontrar la rutina que mejor se adapte a su forma de vivir. Yo personalmente disfruto muchísimo de este ratito porque es como mi momento de terapia, mi momento para mí. Me pongo los cascos para no molestar a nadie y aprovecho para escuchar algo mientras limpio. A veces me pongo una serie, otras un podcast y casi siempre por la noche me da por escuchar podcasts de crímenes reales. Mi marido siempre me dice que no entiende cómo puedo relajarme escuchando ese tipo de historias, pero no sé. Contadme en comentarios si a alguno de vosotros también le pasa. A mí me entretienen, hacen que me concentre en lo que estoy haciendo y al mismo tiempo me ayudan a desconectar. Al final este ratito se ha convertido en uno de mis momentos favoritos y aunque parezca raro, también en uno de los más necesarios del día.
Para limpiar la placa de inducción, últimamente estoy utilizando Cif Crema y de hecho justo en este momento se me terminó el bote. Es un producto que uso muchísimo porque sirve para un montón de cosas. Antes utilizaba un limpiador específico para la placa de inducción que me encantaba y que de hecho me sigue encantando. El problema es que lo compro en Mercadona y no siempre puedo ir, así que últimamente estoy recurriendo más a productos multiusos como este. Además de funcionar muy bien, me ayuda a reducir la cantidad de productos de limpieza que tengo en casa, algo que intento hacer siempre que puedo, aunque no lo parezca. Y por cierto, hace poquito subí un vídeo al canal con todos los usos que tiene este producto, así que cuando terminéis de ver este vídeo podéis pasaros a echarle un vistazo porque estoy segura de que descubriréis algún uso que no conocíais. Y como se me acaba de terminar el Cif, que es con lo que normalmente limpio el fregadero, hoy voy a utilizar la piedra blanca, que también me gusta mucho cómo lo deja, aunque si tengo que elegir sigo prefiriendo el Cif. Pero bueno, como dicen, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? De vez en cuando me gusta tirar un taponcito de Zoflora por el desagüe, que es un desinfectante concentrado aromático que huele increíble. Hay muchos aromas diferentes, yo tengo este de Granada y lo compro en Amazon cuando hay ofertas porque es un producto de Reino Unido que todavía no ha llegado a España, aunque espero que algún día llegue, la verdad. Después limpio las encimeras. Por la noche no suelo apartar todas las cosas que tengo encima, a no ser que sea necesario porque haya cocinado algo que haya salpicado o ensuciado más de lo normal, aunque eso me pasa muy pocas veces. La limpieza que hago por la noche es muy rápida. Al mediodía sí que suelo retirar todo para limpiar a fondo, pero por la noche simplemente hago un repaso para dejar la cocina recogida y limpia sin que me lleve demasiado tiempo. Algo de lo que no me libro ni siquiera por la noche es de darle un repasito rápido a los armarios de la cocina, sobre todo a la zona donde abrimos las puertas, porque al ser de alto brillo las huellas se marcan enseguida. Siempre hay huellas y siempre estoy limpiando esto, pero también es muy fácil de limpiar, así que a mí personalmente me sigue compensando. Y lo que utilizo para ello es una mezcla de agua y alcohol a partes iguales, porque los deja perfectos y no hace falta secar. El último paso de mi rutina de limpieza de noche es pasar la mopa. Utilizo estas gamuzas desechables que son de Mercadona y esta mopa que también es de allí y la verdad es que funciona de maravilla. Sinceramente este es un paso que si no tenéis mascotas os lo podríais ahorrar, pero teniendo dos perritas en casa prefiero darle un repaso rápido al suelo para recoger los pelitos y el polvo que se acumulan durante el día. Lo hago en un momento, no tardo más de 3 minutos y hace que el suelo se mantenga mucho más limpio. From Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close.
Por último, en la cocina me gusta fregar el suelo. Esto lo hago todas las noches porque siento que, no sé, es el suelo que más se ensucia y así al día siguiente está todo súper limpio. Además de que ya os he comentado alguna vez que para que Pompi coma le tengo que poner la comida directamente en el suelo y me lo deja todo chupeteado, sucio y con restos de comida. Así que esto lo tengo que hacer cada vez que ella termina de comer, aunque sea en esa zona, pero por la noche friego el suelo entero. And no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Closer than before. Y para acabar el día, igual de importante que cuidar de nuestro hogar es cuidar de nosotros mismos. Así que termino la noche dedicándome un ratito de cuidado personal, me desmaquillo, hago mi rutina de cuidado de la piel y si hay algo que me encanta es ducharme por la noche. Para mí no hay mejor sensación que tener la casa limpia y recogida, darme una ducha, ponerme un pijama limpio y sentir que ya no tengo nada más que hacer. Solo queda disfrutar de un ratito para mí viendo una serie, una película o leyendo un libro. Creo que hay pocas sensaciones mejores que terminar el día así, con la tranquilidad de saber que todo está en orden y que mañana empezaré el día con la casa lista. He moved like a magnet, wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song from the screen door. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre digo, que os haya motivado a dejar vuestra casa limpia y recogida antes de ir a dormir. Puede dar un poco de pereza al principio, pero os aseguro que al día siguiente lo vais a agradecer. Contadme en comentarios si vosotros sois más de dejar la casa recogida por la noche o si preferís dejarlo para la mañana siguiente. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más por aquí y por dedicar un ratito de vuestro tiempo a ver mis vídeos. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!